Pero la verdad es que ha sido un honor y un placer el estar esta semana haciendo toda una serie de eventos juntamente con esta iglesia. Estábamos recordando con Sergio, el pastor Sergio, con la pastora Cecilia, un poquito las amistades que hemos hecho aquí en este país. Y realmente he estado visitando Guatemala ya por, deben ser 14 años, quizás 15 años, por lo menos 13, ¿no? No me acuerdo cuándo vinimos la primera vez a hacer un evento aquí de varones justamente. Y vuelvo porque en mi país dicen, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces, sí, como no me echan los guatemaltecos, regreso, ¿no? Y busco cualquier excusa vil para volver. Pero Dios nos ha dado la bendición tremenda de poder desarrollar buenas amistades, tener un montón de buenos amigos, pastores de iglesias, grandes, pequeñas, medianas, altos, bajos, gordos, flacos, con pelo, sin pelo. La verdad es que hemos desarrollado un grupo de amigos, aunque ustedes saben que los amigos, los argentinos no tenemos amigos, ¿no? Tenemos admiradores. Lo digo así con humildad, ¿no? La humildad que tanto nos caracteriza, pero realmente hemos desarrollado un grupo de amigos. Y la iglesia El Shaddai es una de esas iglesias amigas que hemos desarrollado en estos años. Y yo me siento muy identificado con el mensaje, con la forma en la que la iglesia piensa, con la forma en la que el liderazgo está manejando la congregación. Y para mí, para el Instituto para la Cultura Financiera, es un honor y un placer estar con ustedes. Ahora, en el último evento que vamos a tener juntos en toda esta semana. La verdad es que me sentí muy amado esta semana. Siempre estábamos conversando de que me usan mucho y hicimos muchos eventos porque me aman mucho, ¿no? Pero yo en realidad me siento honrado de que me hayan dado la oportunidad de estar sirviendo a grupos diferentes dentro de la iglesia. Estuvimos hablando, por ejemplo, con los chicos de la escuela secundaria. Tuvimos varios cientos de jovencitos y estuvimos conversando con ellos principios de la palabra de Dios para manejar el dinero. Luego también estuvimos hablando con los jóvenes adultos el día de ayer y yo por lo menos la pasé bárbaro con ellos, ¿no? No sé si ellos la pasaron bien conmigo, pero el lugar estaba llenísimo y tuvimos un muy buen evento con jóvenes adultos. Luego cada noche hemos tenido un seminario que se llamó Los 7 secretos del éxito económico y estuvimos viendo principios de éxito económico en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron participando por lo menos una noche este fin de semana? Levanten la mano todos los que participan, por lo menos una noche. ¡Qué bien! Y la pregunta ahora es, ¿y dónde estaban el resto? Ovejitas perdidas del pueblo de Israel. Los extrañamos por aquí. Pero bueno, quizás pueden conseguir los videos porque estuvieron grabando esta serie de los 7 secretos para el éxito económico y realmente esta es la primera iglesia en todo el continente donde enseño este material específicamente como lo hicimos esta semana. Así que yo se los quiero recomendar. Y luego el día de hoy estuvimos en el servicio de la mañana tempranito. No sé muy bien qué es lo que dije porque yo no puedo ser responsable de nada que digo antes de las 10:30 de la mañana, ¿no? Sí. Aunque ayer a la mañana tuvimos algunos empresarios con los que nos encontramos tipo 7:30 de la madrugada. Sí, me vinieron a sacar de la cama y me arrastraron hasta un restaurante. Ustedes guatemaltecos son tremendos, ¿eh? Qué bárbaro. Yo creo que eso habla del espíritu guatemalteco de trabajo, ¿no? De eso de levantarse bien tempranito a la mañana. Pero bueno, hemos tenido toda una serie de eventos y ya estamos en el último evento en este momento. Y esta mañana me pidieron que yo estuviera hablando sobre principios de éxito en medio de las dificultades, ¿no es cierto? En medio de momentos difíciles que nos toca vivir en el mundo de hoy. Me dijeron, bueno, Andrés, nos gustaría que estuvieras hablando sobre principios de éxito en tiempos de crisis. Y realmente estamos viviendo un tiempo de crisis internacional. Estados Unidos está pasando su crisis económica más grande y más seria desde la Gran Depresión.
Luego también Europa está pasando por un momento de crisis tremenda. España está malísimo, pasando por un momento de un tiempo bien difícil, y varios de nuestros países latinoamericanos están pasando por momentos de crisis. Entonces me dijeron esta mañana: Andrés, ¿pudieses compartir algunos principios de éxito económico en medio de este tiempo de crisis? Yo dije, con mucho gusto lo comparto, y lo que hice fue que en la mañana de hoy, el primer servicio, prediqué algo diferente de lo que vamos a ver en este segundo servicio. Entonces, si usted quisiera tener todo el paquete de estos 6 principios, usted puede comprar la grabación del primer servicio. Se lo quiero recomendar. Lo hizo un hombre inteligente, alto, guapo, argentino. Se lo recomiendo. No, pero la verdad es que hay muchos principios en la palabra de Dios sobre cómo manejar el dinero exitosamente, ¿no? Yo les estaba diciendo en el primer servicio de que hay como unos 500 versículos que hablan sobre la fe, hay otros 500 versículos que hablan sobre la gracia, pero hay unos 2.350 versículos en la palabra de Dios que habla sobre cómo es que Dios quiere que nosotros manejemos los recursos que Él coloca en nuestras manos. Entonces, para mí que Dios nos quiere decir algo, Y la razón por la que creo que Dios habla tanto de este tema financiero es porque el tema del dinero está muy pegado a nuestro corazón. El doctor Larry Burkett siempre decía, mi mentor, ¿no? Ahora ya está con el Señor, pero él siempre decía, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Entonces, esta mañana, en los próximos 30 minutos, un poquito más, quiero compartir con usted rápidamente algunos principios de éxito económico en medio de la crisis que estamos viviendo. A pesar de que yo les decía en el primer servicio, el secretario del Tesoro norteamericano dijo que a pesar de la crisis, este será el año del consumismo. Con su mismo zapato, con su mismo pantalón, con su mismo traje, ¿no? Sí, yo les decía hasta con su mismo esposo, porque no hay plata ni para cambiarlo, señora. Sí, si se peleó con él esta mañana, arréglese, ámelo, porque no hay plata para cambiar, para hacer nada. El otro día me dijeron, la hermana Rodríguez pasó a mejor vida. Y yo dije, ¿se murió la hermana Rodríguez? No, dice el que se murió el esposo y le dejó $1 millón de herencia. Yo colecciono chistes de finanzas, así que si usted tiene alguno por ahí, me los puede contar con toda tranquilidad, ¿no? 2 médicos estaban hablando el uno con el otro. Uno sale del consultorio y dice, a este cliente hay que operarlo inmediatamente. Y el otro doctor dice, ¿qué tiene? Dice, tiene plata. Sí, me dijo una hermana en Sudamérica, mira Andrés, esto de la plata, esto del manejo del dinero, esto para mí es una cuestión bien sencilla. Es una cuestión de mantra y yoga. Yo le digo, ¿cómo? Sí, es una cuestión de mantra y yoga. Digo, ¿cómo es eso mantra y yoga? Dice, el mantra baja y yo gasto. Los varones no se están riendo, hermanas. Sí. Bueno, pero esta mañana yo quisiera ir con usted a un pasaje en la palabra de Dios y estudiar juntos 3 principios de éxito económico en medio de la crisis que nos encontramos. ¿Qué tal si donde estamos inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y vamos delante de la presencia del Señor en oración y le pedimos que nos guíe? Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu santa palabra, te pedimos que tu espíritu hable a nuestro espíritu, que seas tú el que esté enseñándonos. Tú nos conoces profundamente y sabes las cosas que tenemos que hacer diferente para parecernos más y más a Jesucristo. Gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la continúa realizando hasta el día en el que veremos a Jesucristo cara a cara. Gracias porque nos transformas día a día más y más a la imagen de Jesús. Así que entregamos este tiempo en tus manos de amor, rogándote que nos des la valentía para reconocer las cosas que tenemos que hacer distinto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás yo estaba
mirando un programa en la televisión pública norteamericana sobre una aviadora que se llamaba Amelia Earhart. Amelia Earhart. Y Amelia era una de las pioneras en el mundo de la aviación en Estados Unidos. En realidad, una de las pioneras del mundo de la aviación alrededor del mundo. Era una excelente aviadora. Y una de las cosas que Amelia soñaba realizar era darle la vuelta al mundo con su propio avión. Entonces, allá por los años 30, mandó a construir un avión especial que la llevaría de Estados Unidos a Europa, de Europa al Asia, y de Asia nuevamente a Estados Unidos. Cuando el avión estuvo construido, entonces allá por 1937, finales de junio de 1937, Amelia Earhart salió de Estados Unidos con rumbo a Europa. Llegó a Inglaterra, bajó allí en Inglaterra y luego siguió viaje a Francia, luego siguió viaje cruzando Europa hacia Europa Oriental, luego cruzó todas las estepas rusas y toda la parte de el Asia hasta que llegó al final del continente asiático, justo al comienzo del Océano Pacífico. Y yo no sé si usted ha visto alguna vez el Océano Pacífico o si alguna vez le ha tocado cruzarlo. Yo lo he tenido que cruzar un par de veces en la vida, ¿no es cierto? Tengo como unos 2 millones de kilómetros recorridos alrededor del mundo. Como 1 millón de esos kilómetros es en el continente afuera de Latinoamérica. Y me ha tocado cruzar el Océano Pacífico un par de veces. Está grande. Cuando usted vaya a su casa, vea un mapa y dele una miradita al Océano Pacífico. Entonces, Amelia Earhart sabía que no podía cruzar el Océano Pacífico de un solo golpe. Tenía que bajar en algún lado. Y entonces eligieron una isla que se llama Howland Island, la isla de Howland. Y la isla de Howland es una isla pequeñita, casi ni se ve en el mapa, allí en el medio del Océano Pacífico, a la altura del Ecuador. Y entonces el gobierno norteamericano mandó un grupo de gente de la Fuerza Naval a que construyeran una pista de aterrizaje. Fueron algunos expertos y algunos científicos a apoyar este esfuerzo de Amelia. Y entonces allí estaban en julio de 1937 todo un equipo de expertos y científicos y gente de apoyo esperando el avión de Amelia Earhart. Amelia salió del Asia, comenzó a cruzar el Océano Pacífico y cuando el 2 de julio de 1937 Amelia se estaba acercando a la isla de Howland, ella comenzó a conversar con la gente que estaba en tierra. Y la gente que estaba en tierra le decía: Amelia, te podemos escuchar. ¿Por dónde andas? Y ella decía: pues yo estoy acá arriba. ¿Dónde están ustedes? Y aquellos decían: pues nosotros estamos acá abajo. Entonces, Amelia podía escuchar a la gente en tierra y la gente de tierra podía escuchar a Amelia en el avión, pero ninguno de los dos se podían ver el uno al otro. El tiempo pasó, los minutos corrieron y Amelia empezó a preocuparse porque para ese momento ellos ya tendrían que haber visto tierra y tendrían que haber visto la isla de Howland. Cuanto pasó más el tiempo, Amelia decidió tomar su avión y empezar a volar hacia el norte y hacia el sur, tratando de encontrar dónde estaba la isla, porque ellos sí la podían escuchar, ella sí lo podía escuchar, pero no se veían mutuamente, hasta que en un momento dado, después de un par de horas de andar buscando la isla, el avión de Amelia Earhart dejó de transmitir y dejó
de buscar la isla para desaparecer en la historia del mundo sin que nadie supiera hasta el día de hoy qué es lo que pasó con Amelia Earhart. Entonces, este documental de la televisión norteamericana estaba hablando sobre qué es lo que podría haber ocurrido con el avión de Amelia Earhart. Y una de las cosas que ellos estaban diciendo es que es muy probable que el navegante que acompañaba a Amelia Earhart tuviera un problema con su brújula y que la brújula no estuviera apuntando apropiadamente hacia el norte. Y como entonces la brújula no apuntaba perfectamente hacia el norte, él la guió hacia un lugar en el medio del Océano Pacífico donde todavía se podían escuchar por radio, pero no se podían ver en persona hasta que finalmente ellos fallecieron en algún lugar del Océano Pacífico. Y a mí me parece que muchas veces eso mismo ocurre con mucha gente que asiste a las iglesias, en nuestras iglesias en Latinoamérica. Porque no tienen un norte claro, porque no saben exactamente dónde está el norte bíblico en su vida, comienzan a tomar decisiones económicas basados en los principios que a uno le enseña el mundo, en los principios que uno aprende de la televisión o de los diarios o de las revistas. Y cuando uno empieza a usar esos principios que usan el resto de los guatemaltecos, por ejemplo, en este país, uno entra a tener el mismo tipo de problemas que tiene el resto de la población. Pero si nosotros tuviéramos en claro el norte bíblico al momento de tomar decisiones económicas, entonces no tendríamos los problemas que tiene el resto del mundo. Y hay un pasaje muy interesante en el libro de Josué, capítulo 3. Yo quiero invitarle a que usted busque ese pasaje porque lo vamos a estudiar juntos. Josué, capítulo 3. Y vamos a leer el verso número 1 por ahora. Y vamos a estudiar en el verso entre el 1 y el 17. No lo vamos a leer completamente, sino que lo vamos a leer en la medida en lo que vamos estudiando este pasaje. Aquí es un pasaje muy interesante, porque este es el momento en el que el pueblo de Israel llega finalmente a la tierra prometida. Alcanzan la promesa de Dios para sus vidas. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, un lugar especial de bendición para ellos. Les había prometido un lugar donde Él iba a vivir con ese pueblo y una tierra que iba a fluir leche y miel. Y entonces el pueblo de Israel, después de andar 40 años por ahí por el desierto, finalmente en el capítulo 3 del libro de Josué, ellos están llegando a la tierra prometida. Y fíjese lo que dice el versículo número 1. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora, ¿no le suena eso raro a usted? ¿No hay algo que le suene raro en esa frase? O sea, fíjese usted. Usted se ha pasado 40 años en el desierto, 40 años escuchando la promesa de Dios para usted, 40 años que le han hablado de la tierra prometida. Usted llega a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer cuando uno llega? Entrar, ¿no es cierto? Lógico. Si yo después de 40 años llego, lo que yo quiero hacer es entrar. Pero Dios no los deja entrar. Dios los lleva hasta el Jordán y los para ahí y los planta al lado del Jordán porque quiere enseñarles algo. Y antes de meterlo en su promesa, Dios les va a enseñar al pueblo de Israel
3 principios muy, pero muy importantes. Y yo no sé si tú has estado pasando por el desierto económico en tu vida. Quizás has estado metido en el desierto económico por algunos meses, parecen como 40 años, ¿no? Cuando estamos en problemas económicos, 3 semanas parecen 40 años. Pero yo no sé si tú has estado en ese lugar. Lo que sí sé es que quizás Dios ha colocado en tu vida, en tu corazón, un sueño. Y Él te ha prometido algo. Y Él te ha dicho, yo te voy a llevar a un lugar donde tú nunca has estado antes. Pero antes de que tú puedas entrar en ese lugar, tú necesitas aprender 2 o 3 cosas. Yo creo que ningún país está destinado a la pobreza. Ningún país está destinado a la pobreza. Y yo creo que Dios tiene una promesa para Guatemala. Yo creo que Guatemala puede entrar en la promesa de Dios. Hay otros países que lo han hecho. Si usted se fija, países como Corea, por ejemplo, o si usted se fija en países como Singapur. Singapur era si usted se fija las fotos de Singapur, cuando Singapur se independizó de Malasia, allá por los años 60, y usted mira la foto de Singapur, usted diría, Singapur se ve como cualquier ciudad de Latinoamérica, se ve muy similar a cualquiera de nuestras ciudades de Latinoamérica. Sin embargo, 40 años después, el día de hoy en Singapur, 1 de cada 7 personas en ese país tiene en el banco por lo menos $1 millón. Algo ha pasado con esa nación. Algo ha ocurrido. Ha habido un proceso de transformación y cambio que nosotros deberíamos prestarle atención. Yo creo que Dios tiene una tierra prometida para Guatemala. Y Dios tiene una tierra prometida para tu familia también. Pero antes de que tú puedas entrar en la promesa de Dios, hay 2 o 3 principios que Dios quiere enseñarte en la mañana de hoy. Y en la medida en la que tú los aprendas y los implementes en tu vida económica va a cambiar. Mi esposa y yo, cuando nos encontramos con el doctor Larry Burkett allá en los años 90, estábamos en $65,000 de deudas después de 3 años de casados. Entonces, cada vez que me veas a mí apuntar con el dedito para allá, hay 3 deditos que apuntan para acá. Porque Dios me llamó a sanar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Entonces Dios nos sanó económicamente a nosotros, luego sanó económicamente a nuestra iglesia y luego nos llamó a sanar a las familias alrededor del mundo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y en Latinoamérica hemos enseñado ya a más de 21 millones de personas este tipo de principios que yo te voy a enseñar el día de hoy a ti. Entonces, el primer principio para tiempos de crisis que te quiero enseñar en esta mañana viene de los versos 2 al 4. Los versos 2 al 4, y es el principio de la incertidumbre. Si tú vas a entrar en la tierra prometida de Dios para ti, tú debes dominar el principio de la incertidumbre. Debes dominar el principio de la incertidumbre. Vamos a leer estos versículos. Dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero bueno, podemos leer el final del versículo. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Dios le dice al pueblo de Israel, yo te voy a llevar a un lugar donde tú nunca has estado antes. Nunca has estado antes por aquí. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel cuando tú has estado en el desierto. Yo te voy a llevar a un lugar que tú ni siquiera sueñas. Yo te voy a llevar a vivir de una manera muy diferente, muy diferente.
Tú has estado viajando de un lado para otro, recorriendo el desierto por 40 años, para arriba y para abajo, para el norte y para el sur, para el este y para el oeste. A partir de ahora, tú ya no vas a caminar más. Ahora tú vas a ser sedentario, vas a vivir en un solo lugar. Tú hasta ahora has vivido en carpa, ahora ya no vas a vivir más en carpa. Ahora vas a tener casas que ni siquiera construiste. Y vas a vivir del fruto, del producto de plantas que ni siquiera plantaste. Yo te voy a llevar a un lugar que tú ni siquiera sueñas. Jamás has estado en este lugar. Pero antes de que tú puedas llegar a este lugar donde tú nunca has estado antes, tú tienes que dominar el principio de la incertidumbre. ¿Cuál es el principio de la incertidumbre? Está en el verso número 3. Y dice, cuando veáis el arca y los levitas sacerdotes que lo llevan, van a hacer dos cosas. Tú puedes remarcar estas dos cosas en tu Biblia. Número 1, saldréis de vuestro lugar. Número 2, marcharéis en pos de ella. Para dominar el principio de la incertidumbre, para entender el camino para llegar al lugar donde tú nunca has estado antes, tú tienes que hacer dos cosas. Tú tienes, número 1, que salir de vuestro lugar. Necesitas salir del lugar donde tú estás. Tienes que dejar la carpa atrás. Yo sé que a ti te gusta tu carpa. Yo sé que te sientes cómoda o cómodo con tu carpa. Has nacido en esa carpa. Tú no sabes otro tipo de vida porque eso es lo único que has vivido. Tú has vivido siempre en una carpa. Entonces, incluso en la carpa quizás tú tienes tu rinconcito preferido. Y en ese rinconcito preferido hay una marca tuya que está al costadito de la carpa, porque has crecido en esa carpa de que eras bebé. Quizás hasta tienes dibujitos de cuando tú eras pequeño. Y entonces tú conoces esa carpa, tú la conoces bien, tú tienes tu lugar, tú sabes cómo armarla y cómo desarmarla, tú sabes cómo llevarla, cómo cargarla, tú sabes cómo moverla, cómo lavarla. Tú entiendes esa carpa como casi nadie en el mundo porque es tu carpa, has vivido ahí, lo único que conoces es esa carpa, pero a partir del día de hoy tú ya tienes que dejar la carpa atrás. Si tú vas a ir a una tierra donde tú nunca has estado antes, debes dejar la carpa. Yo le digo a la gente, el orden es la piedra angular de tu éxito económico. ¿Y qué me dicen los latinos? Me dicen, Andrés, tú sabes cómo somos los guatemaltecos. Nosotros nunca usamos un plan para controlar gastos. Nunca usamos un plan para controlar gastos. En realidad no gastamos de esa manera. Tú sabes, nosotros vivimos al día. Hoy tenemos, hoy gastamos, mañana no tenemos, nos aguantamos. Somos muy bíblicos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así vivimos a la buena de Dios. Y yo sé que así vivimos a la buena de Dios en todo el continente, pero el día de hoy se tiene que acabar eso y tenemos que vivir en orden. Si tú vas a ir a lugares donde tú nunca has estado antes, tú tienes que dejar la carpa atrás, tienes que dejar el desorden atrás, tienes que dejar eso de vivir a la buena de Dios atrás y empezar a tener un plan para controlar gastos. Sí, es la única manera de llevarte a un lugar nuevo en tu vida. Tú tienes que vivir libre de deudas. Tú tienes que estar seguro de que en vez de comprar ahora y pagar después, tú ahorras ahora y compras después. Y a partir del día de hoy, tú nunca, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, pagas intereses. Tú nunca más en tu vida vas a pagar intereses. Si yo sé que tus compañeros de trabajo, que tus familiares, que tus concuñados, que la gente de tu familia, que todo el mundo está comprando cosas a plazo el día de hoy, pero tú no lo vas a hacer. Porque tú vas a dejar esa carpa atrás. Y tú vas a dejar de ser esclavo de los financistas. Y vas a dejar de ser esclavo de los bancos. Y vas a dejar de ser esclavo de las tarjetas de crédito. Y vas a dejar de ser esclavo de las empresas que venden artículos del hogar a plazos, que tienes que pagar todas las semanas un poquito. Vas a dejar de ser esclavo de ellos para ser esclavo de Jesucristo.
Y tú solamente vas a tener un Rey y Señor en tu vida. Y ese es el Señor Jesucristo. Y tú vas a decir, yo no le debo plata a nadie y no soy esclavo de nadie. El libro de Proverbios dice, el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado, ¿qué es? Esclavo del que presta. Entonces tienes que aprender a vivir dentro de la bendición de Dios para tu vida y no pedir prestado a nadie. Eso es salirte de la carpa. Tú te vas a rebelar contra los medios de comunicación social que tratan de darte identidad con la ropa que tú viste, el carro que manejas y la casa donde tú vives. A ti a partir de hoy te va a resbalar la casa donde vives, la ropa que tú vistes o el carro que manejas. Esas cosas no te tienen que dar identidad. Esas cosas las tienes que disfrutar. Esas cosas te las da Dios para que las tengas, pero esas cosas no te tienen que dar identidad. Lo que te tiene que dar identidad es quién eres tú en Cristo. Eso es lo que te tiene que dar identidad. Porque en medio de la crisis, cuando estamos pasando por momentos difíciles, a veces nos tenemos que deshacer de esas cosas. Yo estoy a veces en conferencias como esta, viene alguien y me dice, Andrés, teníamos tantas deudas que perdimos la casa. Y yo le digo, ¿sabes por qué la perdiste? No. Yo le digo, la perdiste porque era tuya. Y entonces me miran así como diciendo, wow, parece que dijo algo profundo, pero no le entendí un pepino. Entonces yo le digo, mira, uno no puede perder algo que no es suyo. Uno tiene sentimientos de pérdida con respecto a las cosas que son suyas. Si tú hubieras sido un administrador, te hubieras visto como un administrador, un gerente de las cosas que Dios te da, tú me hubieras venido a decir, Andrés, teníamos tantas deudas que tuvimos que liquidar unos activos para pagar unos pasivos. O tuvimos que vender unas casas para pagar las deudas. ¿Por qué me dijiste perdí la casa? Porque toda la vida dijiste, esta es la casa del Señor, y el día que la tuviste que vender lloraste. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Eso significa que, sí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Tú tienes que entregar todo lo que tienes al Señor. La batalla por la entrega de la voluntad y la batalla por la entrega del corazón es la última batalla que se pelea en la vida del cristiano. Sí, venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, pero entregarnos a Él, entregarnos a su voluntad, entregarnos a su señorío, eso cuesta trabajo. Entonces yo quiero que tú vayas a tu casa y pienses, realmente, ¿es Jesús el Señor de nuestra casa o no? A mí me encanta esta iglesia que escribe allí arriba, ¿no es cierto? Jesús es el Señor. ¿Es Él el Señor? ¿Es realmente el dueño de todo lo que tengo? ¿O yo necesito cortar el cordón umbilical con las cosas que tengo? Los dueños están emocionalmente enganchados con la propiedad. Los administradores no lo están. El administrador no está enganchado con la propiedad. El administrador vende lo que se tiene que vender, compra lo que se tiene que comprar, pero no está emocionalmente involucrado. Si te sientes emocionalmente involucrado o involucrada con las cosas que tú tienes, es que no has cortado el cordón umbilical con los bienes materiales. Y estás siendo dueño y no administrador o administradora de lo que tienes. Aquí va un consejo para las damas, para las mujeres. Yo sé que muchas mujeres sienten al techo de su hogar como una fuente de seguridad en su vida. Yo sé eso. Yo sé que muchas damas, muchas mujeres sienten que el techo de su hogar es una fuente de seguridad en tu vida. Tú tienes que romper con eso el día de hoy. Eso es parte de tu carpa. Tú tienes que dejarlo atrás. Tú tienes que romper con eso.
El techo de tu casa no puede ser una fuente de seguridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque los bienes materiales vienen y van. Los carros vienen y van. El dinero viene y va. Los negocios vienen y van. Las casas vienen y van. Pero Jesucristo permanece para siempre. Y tu vida, tu identidad, tu seguridad tiene que estar arraigada en Cristo. Porque si no, cuando estás en la crisis y necesitas tomar decisiones, las cuestiones emocionales se te meten de por medio y no te permiten tomar decisiones inteligentes. Eso significa salir de vuestro lugar. Tú tienes que empezar a pensar diferente. Tienes que empezar a hacer cosas distintas. Albert Einstein decía: uno no puede cambiar los problemas que uno tiene el día de hoy con el mismo tipo de pensamientos que te llevaron a tenerlos en primera instancia. ¿Me sigues? Ahora, eso porque él era alemán. Por eso él decía: uno no puede cambiar las circunstancias de hoy a menos que cambie el sistema de paradigmas que nos llevaron a tenerlos en primera instancia. Si él hubiera sido latino, Albert Einstein hubiera dicho: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exactamente. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es cambiar a la mona por una bella joven de 18 años y luego ponerle la seda, ¿no es cierto? Exactamente. Tú no puedes obtener resultados diferentes si continúas siempre haciendo lo mismo. Entonces, si vas a entrar a la promesa de Dios, tienes que dominar el principio de la incertidumbre. Número 1, tienes que salir de tu lugar. Tienes que comenzar a hacer cosas diferentes. Tienes que empezar a pensar distinto. Tienes que dejar la carpa atrás. Tienes que dejar las costumbres de tus padres atrás, las costumbres de tus abuelos atrás. Tienes que dejar las cosas emocionales, el enganche emocional con las cosas materiales atrás. Y una vez que tú dejas eso atrás, dice: y seguiréis en pos de ella. Tú vas a empezar a hacer las cosas diferentes, pero no a la manera del mundo. Porque dice, cuando tú te salgas de la carpa y la vas a dejar atrás, tú tienes que seguir el arca. ¿Y qué representaba el arca? En el arca representaba la presencia de Dios y la palabra de Dios. La presencia de Dios y la única palabra escrita de Dios que se encontraba ahí adentro del arca eran los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, cuando sales de tu lugar y empiezas a hacer las cosas diferentes, no vas a hacer las cosas diferentes como te la dice el mundo. No vas a ir a una librería secular a buscar los libros del mundo sobre cómo ser exitoso económicamente. No, señor, tú tienes que seguir la presencia y la palabra de Dios. La presencia y la palabra de Dios, a veces estamos de acuerdo con el mundo, a veces no estamos de acuerdo con el mundo. Entonces tú necesitas seguir. Por eso es que nosotros tenemos materiales, por eso que tenemos libros, están allí en la librería de la iglesia. Búscalos en las librerías cristianas. Busca nuestros materiales allí. Hemos pasado 16 años desarrollando materiales que apuntan a la palabra y la presencia de Dios en el éxito económico. No busques la sabiduría del mundo. No escuches a los gurús financieros del mundo. Recházalos. Abraza la presencia y la palabra de Dios. Eso significa dominar el principio de la incertidumbre. Número 2. Tenemos que dominarnos a nosotros mismos. El verso número 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Debemos dominarnos. El principio del dominio, tienes que dominar, el principio de dominarte a nosotros mismos. El principio de la santidad. Antes de que podamos ver la poderosa mano de Dios trabajando a nuestro favor, nosotros necesitamos consagrar nuestras propias vidas a Él.
debemos vivir vidas santas delante de Él. Si nosotros queremos ver la poderosa mano de Dios haciendo maravillas mañana en nuestra vida, ¿cuándo nos tenemos que santificar? Hoy. Exactamente. Hoy. ¿Por qué? Porque si bien la salvación es incondicional, la bendición de Dios es condicional y es condicional a la obediencia. Entonces tú necesitas obedecer en el área financiera, poner al Señor, entronar a Jesucristo en tu corazón, destronar al Dios del dinero en tu vida. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 16, verso 13, que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y despreciar al otro. No podemos servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Ahí donde dice las riquezas, ahí en el original griego dice mamón, que era el Dios del dinero. Entonces tú no puedes servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Tú tienes que tomar una decisión. Y si Dios va a bendecir tu vida económica, tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿A quién vas a servir? Tú no puedes servir a los dos señores. Tú tienes que tomar, todos los días, tú tienes que decidir a quién voy a servir, al Dios verdadero o al Dios del dinero, al Dios verdadero o al Dios del dinero. Y lamentablemente en la iglesia latinoamericana, el Dios del dinero nos está ganando. Y nosotros, hermanos, no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Mi esposa y yo hemos hecho un pacto con el Señor de entregar nuestras vidas para destronar al Dios del dinero y entronar a Jesucristo nuevamente en el corazón de la iglesia latinoamericana. Pero si tú quieres ver cómo el Dios del dinero te ha ganado las batallas de tu vida, fíjate nomás cuántos DVDs pirateados tienes en casa. ¿Cuántos discos compactos pirateados tienes en tu hogar? ¿Cuántos software tienes usando en tu computadora por el cual no has pagado? ¿Y tú crees que tú vas a recibir la bendición económica de Dios si estás en pecado financiero? ¿Tú crees realmente? Si eres un ladrón, ¿tú crees que Dios te va a bendecir financieramente? Tú puedes venir aquí a la iglesia todo lo que se te cante las ganas. Y tú puedes dar todas las ofrendas que tú quieras. Y tú puedes dar todos los diezmos por el resto de tu vida. Que tú no puedes recibir la bendición económica de Dios si estás en pecado financiero. Si no estás pagando a tus empleados todo el salario como corresponde. Si tienes 2 libros en tu empresa. Si tú no estás dando facturas a la gente que te compra cosas. Si tú no estás operando tu negocio de una manera que glorifica el nombre del Señor. Porque la bendición es condicional a la obediencia. Entonces, lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos somos gente de pensamiento mágico y creemos que de alguna manera, mágicamente, podemos tener éxito económico. Podemos vivir como se nos canta las ganas, pero como venimos el domingo a la mañana a la iglesia, somos parte de la iglesia del Shaddai, Dios nos va a bendecir. ¿Realmente crees eso? No. Dios está esperando, Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él está esperando santidad de nosotros. Y cuando tú te santificas el día de hoy, dice el pasaje bíblico, verás la mano maravillosa de Dios obrar a tu favor el día de mañana. Pero ¿cuándo nos tenemos que santificar, hermanos? ¿Cuándo tenemos que ir a casa? Abajo de la cama de nuestros hijos adolescentes, a sacar los discos compactos pirateados y a romperlos y tirarlos a la basura. ¿Cuándo tenemos que limpiar nuestra vida económica? ¿Cuándo tenemos que limpiar nuestros negocios? ¿Cuándo tenemos que empezar a pagar los impuestos como corresponden? ¿Cuándo? Hoy, exactamente, hoy. Lo lindo es que la palabra de Dios tiene un excelente mensaje. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y cuando tú decides caminar conforme al Espíritu, rechazar la carne y decides vivir una vida santa y pedir tus facturas y funcionar como corresponde y ser santo delante de Dios, Romanos dice, ¿cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Miqueas capítulo 7, verso 9 dice que Dios toma nuestros pecados y los echa en lo profundo de la mar. Y a mí me gusta decir, y luego pone un cartelito que dice prohibido pescar. Y si el Espíritu Santo el día de hoy, esta mañana, te está convenciendo de pecado, si Él te está diciendo a tu mente, acá en tu corazón estás escuchando, ¿ves? Esto está mal, esto no lo deberías continuar haciendo, esto no lo tendrías que hacer más en tu vida. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte en esta mañana y decirle al Señor, Señor, yo te prometo. La verdad es que no lo tenía claro, pero ahora tengo bien claro que para ver tu maravillosa mano obrar a mi favor mañana, yo necesito comenzar a vivir una vida de santidad hoy. El doctor Luis Palau dice, en la vida secreta está el secreto. Y yo creo que él tiene mucha razón. D.L. Moody solía decir, carácter es quien tú eres cuando nadie te ve. Y eso es una gran verdad. Dios no manifestará su milagroso poder y no realizará increíbles milagros en la vida de un creyente que no esté completamente consagrado a Él. Entonces, en primer lugar, tenemos que dominar el principio de la incertidumbre. En segundo lugar, debemos dominarnos a nosotros mismos, santificarnos hoy para ver la poderosa mano de Dios en nuestra vida el día de mañana. Y número 3, para terminar, debemos dominar los desafíos del liderazgo en nuestro hogar. Debemos dominar los desafíos del liderazgo. Yo no tengo tiempo de explicar cada uno de estos desafíos, pero te los voy a dar y luego los vamos a terminar. Con esto vamos a terminar. Josué tenía una inseguridad que vencer. En el verso 8 Dios lo pone y lo manda con los sacerdotes, con la parte del pueblo más poderosa del pueblo de Israel, porque él tenía una inseguridad que vencer. Muchas veces nosotros decimos, no sé si puedo ser el líder que puedo ser en mi hogar. No sé si me puedo confrontar con mis adolescentes. No sé si le puedo decir a mis jóvenes adultos, si vives debajo de este techo, nosotros aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras vivas debajo de este techo, nosotros vamos a honrar el nombre de Dios. Tú tienes que vencer esa inseguridad. Obedece y confía. Hay un liderazgo que ejercer. En el verso 6 y en el verso 14, él le dice a los sacerdotes, Josué le dice a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Pasen delante del pueblo. Los líderes van primero. Si tú quieres que tu familia viva en santidad, tú tienes que modelar santidad para tus hijos, porque ellos te están viendo. Ellos están mirando cómo tú vives, qué es lo que tú dices. Lo que tú dices habla, lo que tú haces habla tan fuerte que tus hijos no pueden escuchar lo que tú dices. Entonces modela santidad. Hay una percepción que romper. En el verso número 7 dice que Dios le dijo a Josué, desde este día voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Dios va a empezar a darte liderazgo en tu familia. No importa que seas una madre que está sola, no importa que tú hayas tenido problemas en el pasado, Dios te va a dar ese liderazgo si tú te lo pides y Él te va a engrandecer a los ojos de tus hijos. Y finalmente hay un movimiento que hacer. Hay un movimiento que hacer. En el verso número 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el agua fueron mojados, entonces el Jordán se abrió y el pueblo pasó en tierra seca. Para que el pueblo pueda pasar en tierra seca, los líderes se tenían que mojar los pies.
Alguien tiene que pagar el precio de la entrada a la promesa de Dios. Alguien se tiene que mojar los pies en tu familia para que tus hijos entren en la promesa de Dios por tierra seca. Y yo creo que nosotros somos los que tenemos que mojarnos los pies. Nosotros somos los que tenemos que hacer el sacrificio. Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso, los que tenemos que hacer el trabajo difícil. Nosotros somos los que nos tenemos que mojar los pies para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación, disfruten de la promesa de Dios en sus vidas. Somos nosotros los hermanos, somos nosotros los líderes de nuestra familia. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cuál es el sacrificio que tú tienes que hacer para que tus hijos estén en la tierra prometida de Dios y entren en la promesa de Dios? Dijimos 3 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que dominar el principio de la incertidumbre. Salir de nuestro lugar, dejar la carpa atrás, seguir en pos de la presencia y la palabra de Dios. Número 2, tenemos que dominarnos a nosotros mismos, vivir en santidad hoy, arrepentirnos de nuestros pecados financieros hoy para poder ver la mano maravillosa de Dios actuar a nuestro favor mañana. Y finalmente debemos dominar los desafíos del liderazgo, estando dispuestos a mojarnos los pies nosotros para que nuestros hijos entren en la promesa de Dios hasta la tercera y cuarta generación. Dios les bendiga ricamente. Muchísimas gracias por su tiempo.